la primera parte, cómo Pedro se ofrece de valiente, ¿verdad? Y le dice, Señor, yo voy a estar contigo incluso hasta la muerte. Pero Dios le da una palabra a Pedro. Y la palabra que le da es la del gallo. Y le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado no una, hermanos, no dos, sino 3 veces. Y siempre hablamos de Pedro, que como Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Pero hay algo que nos parecemos mucho nosotros a Pedro, porque Pedro lo negó diciéndolo. Y muchas veces nosotros le negamos en la forma en la que vivimos, cómo nos comportamos, en la forma que actuamos. La diferencia es que a nosotros no nos llama la atención el cantar del gallo. Pero para Pedro era una señal, hermanos. Aunque él, posiblemente incrédulo, no entendió lo que Jesús le estaba hablando, lo que Jesús le estaba diciendo, pero Jesús le dijo, Pedro, aunque te ofrezcas que vayas a ir conmigo a la muerte, aunque digas que vas a estar conmigo en las buenas y en las malas, yo te digo, Pedro, que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, algo tremendo que sucede más adelante en la Escritura, para que mire usted que cuando Jesús habla las cosas que Él dice, esas cosas suceden. Vayamos por favor al Evangelio de Lucas. Aleluya. En el capítulo 22, verso 31 en adelante. Otra vez, hermana Maribel, por favor, ayúdeme. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Espéreme ahí. Oiga otra vez. Repítalo, por favor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo tengo una versión que dice así. Pónganme atención. Esta versión que tengo es la versión Palabra de Dios para Todos y dice así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido, óigame bien, sacudirte. Como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Mire qué terrible. Habían 2 formas de hacerlo. Una forma era, se agarraba el trigo y se hacía así. Y otra era sacudirlo. Imagínense lo que eso representaba, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Qué más dice, por favor? El otro versículo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo tremendo es que a pesar de que Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer, seguía orando por él. ¿Qué sigue diciendo? El Señor le dijo, él le dijo, Ajá. Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oiga hermano, qué tremendo. Cualquiera que escucha a Pedro dice, ¿sabe qué dice cualquiera? Ese es un gallo, ¿verdad? O sea, ¿Ha escuchado usted esos dichos? Esa expresión. Fuerte, es eso. Cualquiera dice, ese es un gallo. Ahora vamos a ver eso. Por favor. Creencias alegóricas a la figura de un gallo. ¿Me está siguiendo, verdad? La primera es, hombre que todo lo manda, oiga, o que cree mandar. ¿Será que el Señor nos está hablando a alguien aquí, hermano? Entonces, ¿sabe cómo dicen a ese hombre en mi país? Le dicen, se cree un gallo. ¿Sí? ¿Cómo se dirá? ¿No hay esos dichos allá en Brasil, no? ¿De gallo? Cuando ese hombre así... ¿O no? ¿O solo en el mío hay? ¿No? ¿En qué sentido se dice? Que se cree. Que se cree. Aquí está la explicación. Hombre que todo lo manda o que cree mandar. Le explico por qué. Donde hay un gallo no pueden haber 2. Hablando del animal. del animal.
porque él quiere ser el único. Entonces, así hay actitudes de hombre. No, yo soy el único. Yo soy el gallo. La otra dice, hombre que quiere ser más importante y admirado en un lugar. ¿Sabe cómo le dicen a esa persona? Estoy hablando de mi país, las creencias, ¿verdad? El gallo del pueblo. El gallo del lugar. ¿Sí? Entonces, cuando él llega, como, llegó el gallo. ¿Ah? Hermano, esto yo lo tuve que incorporar para que despertarle un poquito. ¿Amén? ¿Qué sigue diciendo? Hombre bravucón, peleón y problemático. ¿Ah? ¿Usted sabía que en el boxeo hay un peso que es el peso gallo? ¿O no sabía? Sí. ¿Sí? Entonces son los delgaditos, los bien forniditos, ¿verdad? Esos son del peso gallo. Y después, hombre que se muestra arrogante. Siga, por favor. Dichos sociales acerca del gallo. Mire, este me molesta un poco, fíjese. Pero yo reprendo esto. Amarren las gallinas, que mi gallo está suelto. Es un dicho muy machista, hermano. Sí. Muy ofensivo a la vez. Amén. Porque yo tengo otro. Mejor amarre a su gallo porque tengo una escopeta. ¿Verdad? Porque es fácil decirlo cuando uno es papá de solo varones. ¿Verdad? Mi gallo. ¿Verdad? Amarre su gallo. Yo digo, sí. Soltame el gallito. Sí. Amén. Sí. Eso es para ponerle un poco de salsa, ¿verdad? Y hay otro dicho que dice, hay que hacerlo en menos de lo que canta un gallo. Y el último, me gusta el último, fíjese. Yo soy gallito, hijo de mi papá el gallo. ¿Usted se ha fijado ese hijo que va a cualquier lugar y dice, de todos modos, cualquier cosa, mi papá es el que da la cara? Mire qué terrible. Entonces dice el gallito, no, yo soy gallito, hijo de mi papá el gallo. ¿Algo conmigo? Llamen al gallo de verdad. Amén. Hermano, entonces, algo así, me imagino a Pedro. Arrogante, bravucón. Decía, Señor, tranquilo, que si estás conmigo no te va a pasar nada. Siga leyendo, hermana, por favor, porque me parece que faltan 2 versos más, o uno más. Cuando él dijo, estoy listo, dijo, a ir a la cárcel, hasta morir contigo, le dice. Y después, ¿qué dice? Dice, y él le dijo. Míreme, espéreme ahí. Mire todo lo que Pedro ha dicho. Y mire qué recibe en respuesta. ¿Qué dijo? Dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermano, ¿de qué le sirvió a Pedro ser tan bravucón? Decirle, Señor, yo voy a ir contigo. Si mire lo que Jesús le dice, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Como uno ofrecerse y decir, tranquilo, cuenta conmigo, no hay problema. Y a la hora de la hora, me dan la respuesta y dicen, no. Mira, solo de labio para afuera, pero por dentro. Le voy a decir lo siguiente. El gallo nunca hubiera cantado, nunca, si Pedro no lo hubiese negado 3 veces. E imaginémonos que eran las 12 del día y Pedro todavía no lo había negado, todavía el gallo no hubiera cantado. Porque la palabra era, antes, oiga, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que todos los gallos en aquel lugar habían recibido una orden. Cuidadito cantan. Hermano, mira esto es terrible. Cuidadito cantan porque hay una orden de Dios. Y la orden ha sido, no vamos a cantar hasta esperar que Pedro niegue a Jesús. No sé si me estoy explicando, pero es terrible eso, hermano. Que en la naturaleza algo tenga que cambiar para esperar de que alguien ejecute algo, es terrible, mi hermano. El llamado de nuestra iglesia sigue siendo el mismo. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Porque hoy vamos a entender lo que representa el canto del gallo. No solamente para la vida de Pedro, sino también para nuestra vida. Vamos por favor al Evangelio según Mateo.
capítulo 26, verso 69 en adelante. El Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 69 en adelante. Hermana Maribel, por favor, otra vez. No, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la Espérenme ahí, ¿qué fue lo que miró esta mujer en Pedro? ¿Qué miró la primera mujer en Pedro? que él andaba con Jesús. Ella reconoció que Pedro andaba con Jesús. Mira lo que mira la primera. ¿Qué pasa después? Bueno, él lo negó, dice, delante de Ajá. todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Santo Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y enseguida, Cantó el gallo. terrible, hermano. Las primeras dos mujeres dicen lo mismo. Lo miraron con Jesús. Pero los personajes que aparecen en la tercera vez no dicen eso, sino que dice, hasta cómo hablas, le dijeron. Te pareces a él. ¿Sabe qué dice la gente de nosotros, hermano? Y dice que es cristiano. Y mira las cosas que hace. ¿Estoy explicando? Y va a la iglesia, dice la gente. Lo primero que nos van a recordar a nosotros. Ese es el gallo cantando. Lo primero que nos van a recordar a nosotros en cada falta es que decimos que seguimos a alguien, ¿verdad? Es que decimos que servimos a Dios constantemente, hermanos. Nosotros seremos probados para saber que hemos creído, en quién confiamos y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Jimmy entró en un equipo de fútbol. Y donde más yo miro gallitos es en el equipo de fútbol. He visto personas que se comportan de una manera que me llama la atención y digo, en una práctica, en un entrenamiento, en un partido de fútbol, muchos pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque somos probados constantemente hasta en las cosas más mínimas, hasta en las cosas más pequeñas. Pero de la actitud que yo tomé, pastores, la gente tendrá una idea de lo que yo digo ser o de lo que pretendo presentar a los demás. Porque muchas veces venimos al Señor y le decimos, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte. ¿Sabe cuál es la situación que estamos viviendo como iglesia hoy? Es que hemos predicado la palabra a muchos y pocos se han comprometido. Muchos han recibido la palabra, los hemos visitado, les hemos dado seguimiento, pero a pesar de, no hay un compromiso. Pero cuando la persona se compromete, cuando la persona verdaderamente vive lo que habla o lo que se le ha enseñado, no hay necesidad de rogarle mucho. Más bien esa gente es la que busca, es la que llama, es la que dice, vengan por mí, ya estoy listo, pasen por mí, estoy afuera esperándolo. Pero muchas veces es todo lo contrario. Tenemos que rogar, implorarle a la gente para que venga, acompáñenos. Pero Dios nos ha hecho un alto a nosotros y nos ha dicho, espera. No es a ti a quien desprecian. No es a mí, no es a usted. Es a Dios. Porque mucha de esa gente dijo, Señor, si me permite llegar a los Estados
te prometo que te voy a servir. Lo mismo que decía Pedro. Pedro decía, Señor, donde tú vayas yo voy. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vas a llegar a los Estados Unidos. Te voy a dar la oportunidad. Pero lo primero que vas a hacer es olvidarte de mí. Sí, Jesús sabía. Y así ha pasado con mucha gente. Han cruzado, Dios los ha guardado, están ya aquí, prometieron. Pero ¿sabe qué? Se les olvidó. Pero a Jesús no se le olvidó. ¿Dónde están todos ellos? Prometieron, se atrevieron. ¿Hay algo más en ese verso? No, solo falta uno. No, no me falta uno, no. Sí. 75. Verso 75 me falta. Sí, dice, Ponga atención a eso, léamelo despacio y con delicadeza. ¿Qué dice ese verso? dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo lloró, hermanos? Amargamente. ¿Cómo lloró, hermanos? Amargamente. Amargamente. No sé si le pasa a usted, pero a veces prometemos muy a la ligera. Y somos buenos para prometer, ¿verdad? Y cuando uno se casa, usted ha escuchado los votos del matrimonio, ¿verdad? Comúnmente están las dos parejas enfrente de la persona que los está casando y atrás está la iglesia como testigo. El pastor se acerca y los pone de pie, ¿verdad? Y tiene una nota y le dice al esposo, le vas a decir esto después de mirarle a la cara, date vuelta, aquel se da vuelta y le ve la cara, ¿verdad? Lo está siguiendo. Dile, te seré fiel. Y aquel dice, te seré fiel. En la salud, en la riqueza, en la pobreza. Ahora va donde la esposa y repiten lo mismo. Y todo comenzó bien. Se prometieron ambos, ¿verdad? Pero dígale al que está al lado, vendrán las pruebas de la vida. Dígale al que está al lado, vendrán las pruebas las de la pruebas vida. de la vida. Eso se prometió delante de una iglesia y delante de Dios. Todo comenzó bien. Pero ¿qué pasó después con lo que se prometió? ¿Qué pasó después con lo que uno y otro se dijeron? Hoy ya nadie se aguanta, todo el mundo se quiere separar. Hoy está de moda divorciarse y volverse a casar. ¿Por qué? Porque nadie quiere mantener la palabra que un día prometió delante de Dios. Fueron gallitos, machitos prometiendo. Pero a la hora de la verdad, hermanos, Dios sabía lo que iba a pasar. Antes de que pasara, Dios dijo, tienes la oportunidad. Pero sin embargo sé lo que vas a hacer. Y cuando lo hagas, como señal, va a cantar el gallo. ¿Cómo lloró Pedro? Amargamente. ¿Por qué? Porque cuando el gallo cantó, ¿qué recordó Pedro cuando el gallo cantó? Lo que Jesús le había dicho. El mensaje no puede quedar solo ahí. Porque Jesús es un Dios de esperanza, de oportunidades, hermanos. Amén. Porque Pedro no puede quedar solo así. Una más, por favor, mire. Porque no le vamos a echar solo la culpa a Pedro, ¿verdad? Vamos a hablar también de Pedrito. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué viene después? Imagínese esto, hermano. Pedro acaba de negarlo, ¿verdad? Lo niega la última vez y mira lo primero que escucha Pedro. ¿Qué sintió Pedro? Eso es lo que quebraba mi corazón. Digo, ¿qué sintió Pedro? ¿Qué sucede cuando nosotros fallamos? ¿Qué viene a nuestro corazón, a nuestra mente? Pedro sabía que eso significaba, que cante otra vez, por favor.
Eso significaba el cumplimiento de la palabra que se le había sido dada. En ese momento él entendió y dijo, Dios mío, hice lo que mi maestro me dijo y yo creyendo que no lo iba a hacer. ¿Qué sucede cuando él escucha el canto del gallo? Dice la escritura que lloró amargamente. Porque él se había mostrado como el que iba a estar al lado de Jesús, que a él nada le iba a suceder porque él lo iba a cuidar. Y le dijo, es más, a la cárcel, a la muerte voy contigo. Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. El tiempo avanza. Óigame la noticia que le voy a dar. Todos los días, cada mañana, el gallo siguió cantando. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué recordaba Pedro? Imagínense con lo que tenía que vivir este hombre, con lo que tenía que lidiar. Ya había pasado el tiempo, ya el tiempo había recorrido un poquito. Va a la cama junto a su esposa, porque Pedro tenía esposa, porque la Biblia dice que Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? Muy temprano en la mañana, ¿qué escuchaba Pedro? Y de repente tenía pesadillas y despertaba y respiraba profundo. Pero la Biblia es tremenda, hermanos. Porque el Evangelio según San Juan, mire lo que dice. Capítulo 21. Verso 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. ¿Lo tiene mi esposa ya? Léalo, por favor. Vamos a ir detenidamente. ¿Qué dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Espérenme ahí. ¿Qué le pregunta a él? Me amas. Le está preguntando si lo ama, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ve ahí. ¿Cuántas veces le ha preguntado lo mismo a Jesús, hermano? 2. 2 veces. ¿Y qué pasa? Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Y cuántas veces le pregunta si lo amaba? 3 veces. Le dijo, Pedro, por cada una que me negaste, hoy vas a decir que me amas. Oh, hermano, tremendo. ¿Por qué? ¿Qué le está dando a entender el Señor a Pedro? Pedro, tranquilo. Fallaste. Cometiste un error, pero yo te voy a restaurar. El gallo cantaba. Si solo lo hubiera dejado como la primera vez, eso hubiera sido terrible. Vivir con un gallo, era haber querido matar todos los gallos que existían. ¿Verdad? Pero como Dios lo restaura, Amén. ¿sabe qué significaba ahora ese canto? Que Dios lo había restaurado, que Dios le había dado una oportunidad. Amén. Ya no significaba la desgracia, ya no significaba que lo había negado. Ahora, ¿qué significaba el canto del gallo? Uno se levantaba y decía, oh. Ahora eso me recuerda que me preguntó 3 veces si yo lo amaba y le dije las 3 veces que sí. Y en confianza de ello, me dejó la iglesia, me dejó su responsabilidad. Entonces decía que siga cantando el gallo. Ya eso no me atormenta, no me perjudica. Que siga cantando todo lo que el gallo quiera, porque le voy a decir lo siguiente. Voy a ir rapidito, no lo busque, solo le quiero hacer un resumen, hermanos. Y con esto terminamos. Pedro se vio mal.
lloró amargamente. Pero su primer discurso de Pedro, según el libro de los Hechos, se convirtieron 3,000 personas. En su primer discurso. Yo he predicado muchas veces y nadie se convierte, hermano. Pero Pedro solo predicó una vez y fueron 3,000. Mire qué terrible. Después, Pedro va camino hacia la iglesia, va a la hora de la oración. Y hay un cojo en el camino pidiendo limosna. Y Pedro le dice, Pedro va con Juan, y Pedro le dice al que está pidiendo limosna, le dice, no tengo ni oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo, le dijo, eso te doy, levántate y anda. Y al momento aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Mire qué tremendo eso. Eso lo estaba haciendo el hombre que había negado a Jesús 3 veces. En Hechos capítulo 4, verso 4, en el segundo mensaje de Pedro, se convierten 5,000 personas, más 3,000 en el primero. ¿Cuántos eran? 8,000. Y el hombre tenía una mega iglesia. En 2 mensajes, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor le había restaurado. El Señor le había dado otra oportunidad. Amén, hermanos. Hay algo que me sorprende a mí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, mire lo que dice la Escritura. Dice que la gente sacaba a los enfermos a la orilla de la calle. No sé si se ve mi sombra, sí se ve, ¿verdad? Y dice que al pasar la sombra, mira ahí, la sombra está pasando por mi suelo. Dice que al pasar la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Hermano, ¿qué le parece? El hombre que había negado a Jesús, ahora hasta la sombra de él era usada, hermanos. Amén. Amén. Mi sombra a veces no asusta ni a los mosquitos, hermano. Pero la sombra de Pedro sanaba a los... Hay un corito que dice, no era la sombra, ni era Pedro, dice. ¿Qué más dice el corito? Era porque estaba con él el poder del Nazareno. Por ahí va el corito así. De esos coritos pentecostales, hermano. Mire Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Alguien sabe de esa historia? Dice que Pedro le pregunta a Ananías, oye, ¿le mentiste al Espíritu Santo? Y dice que al momento el hombre cayó muerto. Y llamó a unos jóvenes que lo fueran a enterrar. Y al momento entra la esposa de aquel, tú también metiste con él, y también cae muerta la mujer. Y también la fueron a enterrar. La autoridad que había en ese hombre ya no le afectaba el cantar del gallo. Es más, si usted ha leído la Escritura, libro de los Hechos, primera y segunda de Pedro, Pedro ni menciona siquiera lo que él un día hizo. Pero nosotros somos tan diferentes. Oh, recordando todas las que hicimos. ¿Se ha fijado, hermano? No sé si yo me identifico con alguien aquí, pero a mí me pasa a veces como la regué aquel año. Y sabe que tenemos año, fecha y hora. Segundos y milésimas de segundo. Recordando cómo fallé, cómo... No, hermano. Pedro nos da testimonio a nosotros que él nunca más se acordó. Es más, ni le afectaba el canto del gallo. No, ya dormía tranquilo. Es más, a veces se levantaba y ni se acordaba que el gallo había cantado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo había restaurado. Amén, hermano. La gente cree que el primer hombre en ganar un gentil fue el apóstol Pablo, y no fue Pablo, fue Pedro. Cornelio era un gentil, y en Hechos capítulo 10 quien le predica es Pedro. Y ganó gentiles como judíos. Mire qué terrible. Para concluir, Pedro era considerado columna de la iglesia. Todo lo que se hacía, le preguntaban a Pedro, Pedrito, ¿será que podemos hacerlo? Pedro decía, vamos a orar, y lo que Dios diga, eso se hará. Hermanos,
¿Qué tiene que ver el canto del gallo con nosotros? Cuando nosotros fallamos a Dios, eso viene siempre a nuestra memoria. Es lo mismo como cuando el gallo canta. Y lo que Dios quiere a nosotros es traernos sanidad en esas cosas que a veces creemos que Dios no nos perdonó. O creemos de que va a continuar a nuestra familia. Y no es así, hermanos. Dios restauró la vida de Pedro. Y usted se da cuenta que a partir de que el Señor le restaura, la vida de él es totalmente diferente. Amén. Hay mucha gente que va a venir a nuestra iglesia, va a venir a este lugar, y va a venir con culpa, va a venir creyendo que nadie le puede perdonar todo lo que ha hecho. Pero nosotros hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros no podemos seguir creyendo eso. Para poder ayudar y poder bendecir a otros, tenemos que recibir y creer en el perdón y la restauración de Dios. Amén. Que cuando vengan esos pensamientos a nuestra cabeza, cuando el gallo cante, ¿qué pasa con el gallo? Ya no quiere cantar. Que cuando el gallo cante, en vez de traer eso a la memoria, recordar que Dios nos dio una oportunidad y nos ha restaurado para seguir adelante. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando el gallo cante, saber que tenemos una vida por delante de oportunidades. Amén. Un consejo: no seamos nosotros el gallo que canta. Amén. ¿Qué quiere decir eso? No seamos nosotros los que estemos recordando la falta, la falla. Dejémoselo a Dios, hermanos. Amén. ¿Y qué pasó? El gallo se desapareció. Cuidado, que yo lo necesito ahí. Pongámonos de pie, hermano.